los temas tienen cabida en Todo Va a Estar Bien. Noto un ambiente un poco más helado en este estudio hoy. Debe ser porque hoy el tema es ocultismo, lo paranormal, historias de fantasmas. Conversamos con un maestro del género, autor de varios libros sobre esta materia. No creo en brujos, caray, pero de que los hay, los hay. ¿O no, don César Parra? ¿Cómo estás? Buenas noches, César. Hola, hola. Ahí está don César. Gracias por la invitación. Por nada, estás en Puerto Montt, César. Me voy a sentar, permíteme, para iniciar la conversa. Contigo ha tenido la gentileza César Parra, como decía yo, autor de varios temas, de varios libros sobre esta materia, de acompañarnos desde Puerto Montt. Ya. Así es. Vamos. Desde Puerto Montt. Vamos. En un contacto vía satélite, como usted decía. A la antigua. Oiga, claro. Vamos con un primer titular. Quiero preguntarte sobre esto que me intriga muchísimo. ¿Qué dice este primer titular? Ahí está. Denuncian aparición de gallinas mutiladas tras luna llena en Santiago Centro. César, ¿a qué te suena esto? ¿De qué se podría eventualmente tratar? ¿Tú ves alguna práctica de magia negra eventualmente en esto? ¿Cómo te suena? Mira, más que a magia negra, qué duda cabe que ha habido una fuerte inmigración de personas que vienen con una cultura ligada más a un sincretismo religioso entre católico, santero, por decirlo así. Estas son manifestaciones de santería, ya, donde efectivamente desde siempre los animales de granja, gallinas, etcétera, gallos, se han utilizado para la magia. No me atrevo a decir magia negra, porque en realidad no hay una magia blanca, la magia es magia nomás. Sí, y puede ser. Sí, dale, te escucho, sí. Bueno, como te decía, cuando veía las imágenes, efectivamente, claro, cada una de esas cosas que se hacen con estos pobres animalitos tiene un objetivo, tiene un destino. Y estamos hablando de o limpiar un ambiente, que puede hacerse con un animal, o también, lamentablemente, dañar. Todo depende de la voluntad de la persona que esté ocupando al pobre bicho, a la pobre ave. Esto es evidentemente maltrato animal, vinculado, como tú dices, a tradiciones ancestrales de algunos de los pueblos que han venido desde otros lugares, que tienen esas tradiciones. ¿Es esto peligroso, César? Hay que mirarlo con atención. ¿Qué puede tener que ver con el ciclo lunar, por ejemplo? Mira, no quiero hablar mucho de estos temas, porque en el fondo es como incitar, como enseñar, pero fíjate. A ver, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo. En la santería existe la creencia, por ejemplo, que si tú en el palo mayombe existe la creencia de que si tú bautizas con pescas agua bendita y bautizas a una gallina, si es que la persona a la cual le quieres hacer daño es mujer o gallo, si es que es hombre, la bautizas con el nombre de aquella persona, y luego ponte tú, que si yo le cortas y estoy hablando en serio, o sea, de que estas cosas se hacen, y luego le cortas, qué sé yo, una patita, le estás haciendo daño. En el fondo estás diciendo, creo que esta persona coge metafóricamente y quizás hasta físicamente, o sea, le estáis cerrando los caminos a alguien. Y si ya esto implica un sacrificio, estamos hablando de que simbólicamente te están mandando a la muerte, te han sacrificado. O sea, acaban de bautizar con tu nombre un pequeño animal, le han cortado la cabeza, y esto es muy simbólico. Esto en el fondo simboliza que te quieren perjudicar. Así también la gente debería preocuparse si aparecen estos animalitos descabezados como apuntándose a sus casas. Eso indica, obviamente, también una intención de hacer daño o lisillanamente matar. Ahora, pregunto desde la ignorancia, César.
¿Esto tiene vínculo o son otras prácticas con lo que conocemos como vudú en Chile? ¿Cae esta práctica que estás describiendo como en tierra fértil porque aquí ya había algún tipo de estas manifestaciones o es algo novedoso para nosotros? Mira, yo lo achaco básicamente a dos motivos. Uno, el que te decía, que tenemos una fuerte inmigración de gente que esto lo tiene absolutamente asimilado a su cultura. Correcto. No por eso es aceptable. No por eso es aceptable. Y de hecho, para ellos mismos no es aceptable, por supuesto. Y lo otro es el tema de las redes sociales. A ver, ya. Tú ves en TikTok, si tú pones gallina negra, gallina blanca, vas a ver una serie de, no sé si llamarlo consejos o rituales, para efectivamente hacer uso de estos animalitos con motivos como los que te he descrito. Y muchos más. O sea, está por ejemplo el tema, qué sé yo, pues ponte tú, te voy a poner el siguiente caso. A ver. Una persona que ya tiene comprada, qué sé yo, un terrenito, ponte tú en el Parque del Recuerdo, etcétera, en algún cementerio parque o en un cementerio municipal, qué sé yo, y van a enterrar una gallina ahí. Van a enterrar una gallina. Eso es lisa y llanamente también matarte, también enterrarte. Simbólicamente y puede ser realmente también. Ahora bien, esto se ve potenciado por la luna llena. O sea, esto tú lo puedes hacer en cualquier fecha del mes, pero si lo haces coincidir con la luna llena, le estás dando un toque extra de energía oscura, por decirlo así. Ahora, César, cuando uno mira la historia chilena larga para atrás y se encuentra con personajes como la Quintrala, por ejemplo, a la que se le atribuían algunas prácticas similares a esta, claro, se explica en razón de las creencias de la época, ¿no es verdad? Que eran distantes de lo que enseñaba, por supuesto, la Iglesia Católica, a la que la Quintrala también se dice adhería. Pero bueno, esa historia es larga y muchos años atrás. ¿Cómo se explica hoy día que en el siglo XXI, XX, XXV haya prácticas de esta naturaleza? Y te pregunto de inmediato, ¿tienen efectivamente algún efecto potencialmente real todo este tipo de maniobras, por así llamarlas? Wow, difícil pregunta, porque, como te digo, son conocimientos, prácticas ancestrales. Estamos hablando desde que el hombre logró, digamos, un estado llamado de civilización. La magia lo ha acompañado. Eso es algo que es indisoluble a nosotros y créeme, no por el hecho de estar viviendo en el siglo XXI, ya en el primer cuarto del siglo XXI, esto está decreciendo. Al contrario, a mí me da la impresión, fíjate, de que estamos viviendo en tiempos muy crédulos. O sea, piensa, por ejemplo, que la ciencia se ve cuestionada en todos lados, desde incluso posiciones políticas. Dígase, no, en el fondo no vamos a enseñar en el colegio la evolución, ponte tú, el tema del avance del terraplanismo a veces también. Entonces, eso te revela que estamos en lo que se podría decir un retroceso respecto a lo que estimamos cómo iba a ser el futuro. Ahora bien, yo también esto lo achaco mucho curiosamente, a la tecnología. Porque de tanto mirar nuestros celulares, aprendiendo, qué sé yo, estos pequeños rituales de brujería, que efectivamente no somos capaces de alzar la cabeza y ver que efectivamente hay una serie de elementos que nos rodean. César, estamos claro con este tema, pero te quería llevar, porque tú has investigado seriamente el tema de lo paranormal, a lo que se conoce, y tú haces también, entiendo que protagonizas, una cuestión que se llama el turismo dark. ¿Nos podrías explicar el concepto, de qué se trata, quiénes participan, cómo se convocan, en fin, todo aquello, ¿no? Mira, Juan José, a mí me tocó partir con el tema ya el año 2006 del turismo paranormal en Chile. Obviamente que actualmente hay más representantes del tema. Y mira, desde un comienzo, te podría decir que nuestro objetivo fue
equilibrar básicamente el conocimiento patrimonial y cultural de un lugar, pero también con el gancho del miedo, de lo paranormal. O sea, yo siempre pongo el siguiente ejemplo, muy distinto. Si tú le dices a un niño, te invito a conocer el Museo de Historia Natural, a decirle, vamos a conocer, qué sé yo, el fantasma que hay en el Museo de Historia Natural. Lo paranormal es un gancho importantísimo respecto a lo que es la niñez, la adolescencia, etc. Ahora bien, respecto a los tours nocturnos, el público, créeme que desde casi un principio siempre fue transversal. Hubo una pequeña resistencia al comienzo, estamos hablando de hace 20 años, una resistencia de la gente que venía más de la tradición católica, etc. Pero qué duda cabe que estamos hablando ya de que la religión católica no tiene el poder que tenía, tampoco tiene los adherentes que tenía, y eso ha facilitado mucho el acceso de la gente. Yo te podría decir en estos momentos que la gente que nos visita tiene un target de edad de 13 a 70 años fácilmente. Oye, y hay gente que lo pasa bien, que efectivamente hay una... tiene esa adrenalina que fue a buscar, pero también se va con el patrimonio cultural que nos interesa mostrar y con la historia que nos interesa. Ese patrimonio está espléndidamente mostrado, César, ahí en el Cementerio General. Tenemos una suerte de fascinación, una pregunta eterna los seres humanos de si existe vida más allá de la vida, por así decirlo, o después de la muerte, y cómo tener contacto eventualmente entre los que estamos vivos y los que fallecieron ya, especialmente si son nuestros antepasados cercanos que han fallecido. ¿Qué es lo que ocurre en ese tour en el Cementerio General particularmente, César? ¿Qué es lo que te ha pasado, les ha pasado a los visitantes? ¿Qué es lo que se descubre ahí? Además de, claro, arte maravilloso, pero todo este otro misterio que está detrás. Mira, a ver, como te decía, para nosotros lo principal, primero que todo, es el patrimonio. O sea, tú sabes que de hecho, lamentablemente, y esto en toda Latinoamérica, yo no podría decir que en los cementerios de Chile está ocurriendo, pero cada vez la gente está perdiendo más el respeto, está accediendo, qué sé yo, a robar bronce, a robar obras de arte, etcétera, a robar todo lo que se pueda vender en el mundo de los vivos. Entonces para nosotros es muy importante concientizar eso, concientizar que efectivamente estamos hablando de un lugar de descanso, estamos hablando de la ciudad de los muertos, obviamente, y esa es nuestra prioridad. Ahora bien, para yo poder llevar a esa gente, efectivamente necesito este relato, que es de lo paranormal, pero también, ojo, de las leyendas. O sea, para mí es muy entretenido hablar de la novia, hablar de la Llorona, claro. Que son personajes clásicos y que generalmente todos los cementerios tienen. De hecho, acuérdate que está Orlita Romero sepultada ahí, por supuesto, que desde los años 50 se le atribuye ser la famosa novia del Cementerio General, y que se ha convertido en una especie de santa para los amores no correspondidos de los estudiantes. O está, por ejemplo, el presidente Balmaceda, que se convirtió, fíjate que por su empuje a la educación pública se transformó en una especie de animita, claro, para los que les falta la décima para pasar de curso. Oye, César, y bueno, pero estamos dando un buen dato. Sí. Pero obviamente que hemos invertido fíjate que hemos invertido bastante, por lo menos en lo que es nuestra empresa, en Ghost Tour Chile, en tecnología, porque obviamente que la gente quiere ver, cada vez más la gente quiere ver, quiere escuchar, y por supuesto que tenemos aparatos que permiten a la gente poder ver esta energía. Te hablo, por ejemplo, de un aparato como la REMPOD. La REMPOD es básicamente una larga antena que se activa a medida que tú acercas tu mano, ¿ok? Básicamente en una escala de luces. Mientras más cerca está tu mano, obviamente se enciende una escala de luces llegando al rojo. Pero ¿qué pasa cuando eso se activa y no hay una mano cerca? Y nosotros hacemos ese ejercicio y efectivamente resulta que sí, pues, se hay activa. Energía ahí. Hay una energía ahí que se acerca. Y estamos hablando de que hemos comprado 2-3 máquinas de este tipo porque queremos hacer un falso positivo. Dígase, en el fondo queremos tener la prueba científica de que efectivamente no nos estamos engañando, que efectivamente algo se está acercando a las máquinas. ¿Y tú has vivido alguna
historia personal, algo que te haya pasado a ti, más allá de esta antena, que parece ser muy llamativo lo que ocurre con ella. A la gente le pasan cosas, sale con dudas, sale con confirmaciones, con experiencias, con temor. ¿Qué pasa ahí, César? Mira, qué bueno el tema que toca ahí, Juan José, porque también hay una reflexión respecto al tema de la muerte. O sea, fíjate, hay una reflexión respecto al tema del recuerdo, a lo importante que es recordar a nuestros seres queridos fallecidos. Eso también está implícito en esto. Una reflexión respecto también al bien morir, que es algo que casi se ha olvidado. Dígase, ¿a qué me refiero con eso? A que uno trate de solucionar sus líos personales, qué sé yo, antes de emprender el gran viaje. O sea, que recibir todos los perdones que tenéis que recibir y otorgar todos los perdones que tienes que otorgar. Porque generalmente las almas que vagan, que sí hay almas que vagan por el cementerio, que no son todas, obviamente es una fracción muy pequeña, tienen que ver generalmente o con muertes muy violentas, o muy repentinas, o efectivamente rituales funerarios mal hechos. Y permíteme contarte, sí, pues dale, efectivamente una vez estando en un sector en unos pabellones del cementerio general, empezó en los pabellones de arriba empezó a verse una figura oscura que nosotros pensamos que era una persona que se había metido a la mala al cementerio. Nosotros siempre trabajamos en conjunto con el cementerio para detectar a estas personas, avisar a los guardias para que obviamente sean sacadas en caso de que ocurriera. Pero fíjate que esa noche buscamos en el segundo piso, había floreros botados, etcétera, y sin embargo no encontramos a ninguna persona. Ahora bien, grande fue nuestra sorpresa cuando revisamos el celular de uno de los asistentes que estaba grabando la sala, estaba grabando simplemente la oscuridad, documentando la oscuridad. Y aparece una especie de pequeña niña de 7 años corriendo, jugando como si fuera su patio de juego. Yo te podría decir que es una de las cosas más increíbles que he visto. Y esa era la pequeña bribona ahí que estaba en los niveles superiores haciéndonos correr. Oye, César, el cementerio general es particularmente propicio para encontrarse con ese tipo de experiencias, pero tú escribiste, si no me equivoco, la Guía Mágica de Santiago. Hay otros lugares con expresiones de esta naturaleza embrujados en Santiago, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, o sea, estamos hablando de que, a ver, pues José, yo soy de la opinión de que efectivamente basta que haya oscuridad, basta que haya un subterráneo, etcétera, para que haya presencia de fantasmas u otras entidades. Ahora bien, si tú me pides que marque algunos puntos en algunos pines en el mapa de Santiago, por supuesto que está el Museo de Historia Natural, por ejemplo, que fíjate que hasta el momento, yo no sé cuál es la situación actual, pero hasta hace algunos años guardaba bastantes osamentas de pueblos originarios dentro de su colección. Yo no sé si ese tema se habrá solucionado o no, pero eso provocaba muchas penaduras en el Museo de Historia Natural, a tal punto que la directora del Museo de Historia Natural de los años 70, la señora Grete Mosny, ella pedía a un guardia que siempre se quedara para irse afirmado a los hombros del guardia. Fíjate, mira. Como que le agarraba a los hombros y por favor le pedía que la sacara de ahí. Estamos hablando de la científica, hablando de la científica que analizó al niño del Cerro del Plomo, pero aún así le tenía miedo a los fantasmas de su propio museo. ¿Qué más? Los palacios, por supuesto, pues. El Palacio Echeverría en Providencia, el Palacio Cermini también en Providencia tienen una larga tradición de ser lugares encantados, también con mucha tragedia. Oye, esta experiencia alguien puede pensar, mira, yo a lo mejor me voy, entre comillas, por así decirlo, yo te lo digo desde el escepticismo, pero alguien dirá, me puedo ir cargado, entre comillas, con una energía adversa, eventualmente maligna o que me puede hacer daño. ¿Eso es razonable pensarlo? Mira, o sea, yo siempre parto diciéndole a la gente cuando va que hay gente que ha trabajado en el cementerio, que trabaja de día, de noche, y que no necesariamente ha terminado mal, o ha terminado con fantasmas en su casa. O sea, hay guardias que han trabajado mucho tiempo ahí, y solamente lo he visto una vez
asustados o preocupados Sí, con algo paranormal. Pero a la gente yo siempre les digo que en el fondo si sienten que algo así les puede pasar, hay algunos tips, cómo salir dándole la espalda al cementerio, dando las gracias a los moradores y que por Así favor es. se queden ahí. Está también el tema, por ejemplo, de usar un poquito de azufre entre la plantilla de tu zapato y la suela de tu zapato, también es muy útil. ¿Ah? Y Mira. bueno, siempre damos una especie de servicio postventa, que si efectivamente alguien siente que aún a pesar de todo lo que le dijimos, siente que se llevó algo, les decimos que les recomendamos ciertas personas a las que podrían concurrir por limpieza, ¿ok? Pues esta famosa limpieza de aura. Ahora bien, ¿cuál es esa situación donde yo vi a mis queridos amigos guardias, los vi inquietos? La única ver, vez, ver. Juan José, la única vez que yo los he visto, pues los guardias son muy respetuosos, pero son sumamente escépticos. ¿Ah? Tienen que circular en la noche en bicicleta por el cementerio, cubrir bastantes hectáreas, muchos de ellos van en total oscuridad. Pero fíjate que una vez, en el año 2019, en abril, se empezó a escuchar Ya. hacia el sector del patio de los disidentes, que es la esquina de Sañartu con San José, para que la gente lo entienda, Ya, perfecto. un lamento larguísimo, tristísimo, que no tuvo explicación alguna. No tuvo explicación alguna. Y yo te reconozco que yo en su momento, yo le pedí a los guardias que este tema lo tratáramos bajo cuerda, porque yo no quería ver a la televisión. Yo no quería ver a la televisión confundiendo lo que podíamos investigar en ese momento y aclarar y ayudar, si es que se puede. Y efectivamente, fíjate tú cómo son las cosas. En el fondo, resultó que una persona que había sido sepultada el mismo día que comenzaron los lamentos, yo convoqué a un par de muy buenos mediums para que me dijeran quién era. Estas personas me indicaron esa sepultura. Me dijeron, este es el responsable de estos. Yo te digo, unos lamentos que de hecho incluso se movían unos 250 metros por el borde de su origen, se movían unos 250 metros por el muro perimetral. Y el tema era que esta persona, al parecer, no había sido sepultada en buenos términos con Dios. Tú me entenderás lo que quiero decir. No había sido sepultada en muy buenos términos con Dios, sino que se llevaba bien mejor con la otra parte. Correcto. ¿Ah? Pero eso obviamente que se paga en el otro lado, por supuesto que se paga. Oye, qué lástima más grande se nos fue. Eso fue un caso, yo te diría que ese es el más impresionante caso que yo he visto en el cementerio, porque además lo pudimos comprobar, como te digo, con los libros de registro, etcétera, y esa persona existía, tenía un nombre. Wow, don César Parra, se nos fue volando el tiempo, lástima. Muy interesante el tema, está lleno de experiencias. Me hubiera encantado preguntarte si tú personalmente crees en esto o eres de los escépticos también. Da la sensación por lo que has vivido que esto también te ha tocado. A ustedes, muchachos, Robertico, tú, Marcelo, también. Tal vez usted en su casa. Así que, César, infinitamente agradecido de tu tiempo, de la disposición, de los contenidos, y nos encontraremos en cualquier minuto. Muchas gracias. No, cuando se necesite, Juan José. Oye, la última advertencia, perdóname. La gente que tenga que aparezcan gallinas descabezadas en sus casas, ese tipo de cosas, ojalá que busque a alguien profesional para retirar eso, que no llegue y lo bote en otra parte, sino que busque efectivamente la ayuda de alguien que conozca de alguna brujita ahí, las hay innumerables, que le pueda echar una mano, porque no es llegar y deshacerte de eso, el efecto sigue. No por el hecho que tú saques la gallina de enfrente de tu casa, etcétera, o descubras la gallina en la sepultura, qué sé yo, en la mesa que tienes en el cementerio, esto se va a acabar. Esto tiene que ser retirado por manos profesionales. Entendido. César, muchas gracias por todo y por ese consejo final. Te agradecemos infinitamente. Nos vamos a corte, en todo va a estar bien, muchachos. Robertico, Marcelo, a la vuelta. Deporte, con un periodista, comentarista deportivo que mezcla todo esto, la experiencia, el conocimiento con el humor, don Manuel de Tesanos Pinto. No se vayan.